Pero vamos a orar y donde estamos, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu enseñanza, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú quien nos hable, Padre Yahweh, tu palabra, la vida y el corazón de cada uno de nosotros, y que sea tu palabra produciendo y trayendo un cambio en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Que en el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, podamos ser un pueblo que se guía, Padre Yahweh, que camina, Padre Yahweh, en base a instrucción, en base a tu enseñanza, pero que sobre todas las cosas, Padre Yahweh, nos ayudes a madurar y que podamos crecer y poder entender, Padre Yahweh, que las luchas, que las aflicciones que vienen a nuestras vidas o nuestros corazones son con un propósito, que es refinar nuestras vidas, Padre Yahweh, capacitar nuestras vidas para que la vida de cada uno de nosotros puedas hacer el propósito que tú nos has llamado. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Vamos al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 dice, Jacob residió, dice, en la tierra, dice, donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán. Otras traducciones, si tú puedes mirarlo, déjame la versión de las Américas. Dice un poco diferente. Génesis capítulo 37. Y versículo 1 dice, Jacob habitó en la tierra, dice, donde había peregrinado su padre. Dice, en la tierra de Canaán, dice, y esa es la historia de las generaciones de Jacob. Dice, José, dice, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño, dice, con sus hermanos. Dice, el joven, dice, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, dice, mujeres de su padre, dice, y José trajo, perdón, a su padre malos informes sobre ellos, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, dice, porque para él era el hijo de su vejez. Dice, hizo una túnica de muchos colores, dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, dice, por eso lo odiaban, dice, y no podían hablarle amistosamente. Pero si vemos una de las cosas que la parashá o la porción de esta parashá comienza, dice, se le conoce como Vayetze, que significa habitar, o él habitó, vamos a llamarle de esa manera. Miramos la historia, si mucho de lo que tú y yo podríamos mirar acerca de la vida de Abraham y aún de la vida de Isaac, aún en el capítulo 20, creo que es en el libro de Génesis capítulo 20, hace referencia con una vez cuando había muerto Sara, dice que vino a esta persona de él, dice, y le pidió un lugar y le dijeron, ciertamente no te negaremos un lugar. Pero vemos una de las palabras que Abraham le dijo a este hombre, dice, porque soy extranjero, dice, porque soy peregrino en esta tierra. Y vemos que en muchas de las citas cuando habla referencia a la vida de Abraham, nos hace referencia que Abraham era una persona extranjera, pero era una persona peregrina, ¿sabes? Una persona que es peregrina es una persona que no tiene una estadía, que no tiene un lugar que dice la palabra fijo, que no tiene un lugar establecido, sino que dice la palabra, se le conoce que era como arameo errante, dice que andaba de un lugar hacia otro lugar. Y vemos que en esta parte, yo creo que está un poco mejor, en la tierra como buscando a reclamarla, si uno pudiera mirar, era una tierra que se le había sido prometida a Abraham, una tierra que se le había dado como herencia a Abraham, como una tierra propia, y no solamente siendo una persona peregrina, pero vemos que la promesa que Yahweh le había hecho a Abraham era de habitar precisamente la tierra de Canaán, donde habitaban precisamente los cananeos, que si buscamos era el propósito, si tú le quieres llamar, de Jacob, el de establecerse en aquel lugar, haciendo un lugar, una instalación donde pudiera permanecer en esa tierra, donde ciertamente el Padre le había prometido darles esa tierra, y donde nunca pudieran establecerse una tierra, si tú quieres, era el reclamo de una tierra a la cual les pertenecía. Y podemos tener opiniones diferentes o mirar de una perspectiva diferente. Y ciertamente el propósito del Padre era que la promesa que se le había dado a Abraham era para ellos. Y tal vez si tú puedes mirar la vida de de Jacob, Jacob buscaba el poseer o tener esa tierra que se les había prometido. En lugar de dejar de andar de un lugar para otro, a sentarse. Y como dice la parashá, dice habitar precisamente en un lugar fijo, en una estadía. Pero también para nosotros nos puede recordar que dice la palabra, dice que nuestra ciudadanía
no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Ahí en los cielos. Sabes, no es que no podamos hacer planes ni propósitos basados en esta tierra y esperar que Yahweh nos bendiga y que Yahweh nos prospere. Es el deseo y es el propósito de Yahweh bendecir y prosperar nuestras vidas. Pero no hacer de los placeres y de las cosas de este mundo parte de nosotros, parte de nuestra herencia, parte de lo que tú y yo somos. Porque si vemos en el momento en el que Jacob trató de plantarse y de establecerse en ese lugar, es cuando tú y yo empezamos a mirar que vinieron los conflictos sobre la vida de quién, sobre la vida de sus hijos. Sabes, muchas veces no somos conscientes de las cosas y de las circunstancias que están a nuestro alrededor, hasta el momento que muchas veces llegamos a nuestras vidas y hacemos un alto y paramos, y si tú quieres nos afirmamos y nos asentamos por un rato, donde podemos mirar las circunstancias de una manera diferente. Cuando estamos en el día al día y vamos de un lugar para otro y vamos así y vamos para acá y hacemos y deshacemos, si tú le quieres llamar de una forma, no hay muchas veces el tiempo de mirar cómo están nuestras cosas, cómo está nuestra relación, no solamente cómo está nuestra relación con nosotros, cómo está nuestra relación con Yahweh, cómo está nuestra relación con nuestros hijos, cómo está nuestra relación en nuestros trabajos, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos hablando, porque hasta el momento en el que no hacemos un alto y una pauta en nuestras vidas es cuando podemos mirar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Muchas veces estamos tan enfocados en las cosas que suceden, en nuestro servicio, si tú le quieres llamar, pero muchas veces no nos damos cuenta de cómo está nuestra realidad en nuestras casas y en nuestros hogares. No sé si me estoy dando a entender. Porque vivimos con un enfoque a veces de tanto servicio y de tanto hacer, que descuidamos la relación que debemos de tener en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros hijos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro prójimo? ¿Cómo está nuestra relación con nuestra pareja? Y muchas veces no nos damos cuenta hasta el momento en el que paramos por un momento y nos damos cuenta de las circunstancias. Y es en ese momento donde, si tú puedes mirarlo, las circunstancias que estaban llevando o la manera en que estaba llevando Jacob las cosas, una vez que Jacob se asentó y se afirmó, si tú le quieres llamar, en aquel lugar, empezaron a venir los conflictos. ¿Con quién? Con su hijo, porque sus hijos, los demás hijos, miraban el trato que Jacob tenía con José, la actitud que tenía con José tal vez era muy diferente a ellos, que vino a llegar a un momento de odio o rencor de tal manera que planeaban quitarle la vida. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. ¿Sabes? Shabbat es un buen momento donde tú y yo podemos reflexionar y mirar cómo está nuestra relación no solamente con Yahweh, pero nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros hijos, en nuestras casas. ¿Cuántos entendemos? En el que podemos hacer hacer una pausa y de poder recapacitar, si tú le quieres llamar de esa manera, y hacer una pauta en nuestras vidas. Y si es necesario que tengamos que pedir perdón, acercarnos a alguien más y tener que pedir perdón, es un buen momento ese tiempo de Shabbat que tú y yo tenemos en nuestras casas y en nuestros hogares. ¿Cuántos entendemos? Donde podemos acercarnos, donde podemos allegarnos los unos a los otros. Y sabes, me llama mucho la atención, o hay cosas que tú y yo podemos mirar. Dice, pero donde también podemos entender que Isaac, bueno, también habitó como una persona que habitaba en tiendas. Una vez que Sara muere, en el capítulo 23, dice, que es capítulo 23, dice la palabra, dice que Abraham era extranjero y peregrino. Dice Abraham decía esta palabra, dice, porque extranjero y peregrino soy entre ustedes. Sabes, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra herencia, nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Allá arriba en los cielos. ¿Cuál debe de ser nuestra prioridad? Dice la palabra, dice, amarás a Yahweh con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra prioridad número uno debe de ser nuestro servicio y nuestro amor. ¿A quién? A Él. De Él que pagó el precio por nuestras vidas, aquel que nos rescató y que pagó un alto precio por la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice que de tal manera amó Elohim al mundo, dice que entregó a su unigénito,
para que todo en aquel creyera y se no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Nuestra prioridad más grande. ¿Sabes? Todo lo que dice la palabra dice que tú y yo le amamos a Él porque Él primeramente nos amó. Nadie de nosotros puede dar algo que no se tiene. ¿Cuántos entendemos eso? Pero solamente una vez cuando tú y yo tenemos ese amor del Padre en nuestras vidas, en nuestros corazones, es ese amor que tú y yo podemos dar ¿a quién? Hacia los demás, hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge, etcétera, etcétera, según sean las circunstancias. Pero es a la medida que tú y yo aprendemos a amarnos, a amar a Yahweh. Y una vez que tú y yo le amamos a Él, es de la manera que tú y yo podemos ¿a quién? Amar a otros, porque no podemos dar algo que no tenemos. Y si tú miras ahí una diferencia, que hay circunstancias que habían dentro de la vida de Jacob y dentro de la vida dentro de todos sus hijos. Muchas veces podemos cometer el error porque estamos en este mundo, entendemos que no somos de este mundo. Una vez que Jacob decide establecerse, es cuando viene el problema con sus hijos. José, los problemas, las luchas, los malos entendidos y las circunstancias que tú y yo podemos mirar, ¿sabes? Los sufrimientos que tú y yo pasamos en este mundo producen en nosotros algo, un peso de gloria. No es en este mundo, pero es donde, en el venidero. Di conmigo, las luchas y las aflicciones que tú y yo pasamos en esta tierra, en este mundo, producen en nosotros un peso de gloria. Porque esta lucha, dice la palabra, dice, es leve, momentánea y es pasajera. Yahshua dijo, porque en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí que yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicciones en este mundo? ¿Cuántos hemos pasado tribulaciones y aflicciones en este mundo? Y sabes, y no es que diga yo, bueno, podría decir, bueno, es que yo no he pasado, pero la palabra Yahshua dijo, porque en este mundo tendrán, o sea, si Yahshua dijo es que habría luchas y habría aflicciones, ¿quién? En este mundo. Pero nuestra confianza, ¿en quién debe de estar? En Él. Dice, confiar en mí que yo he vencido al mundo. Una vez que tú y yo aprendemos a confiar, esa es la fe que vence al mundo. Nuestra confianza que tú y yo tenemos ¿en quién? En Él. Que podemos pasar por luchas, por tribulaciones, por aflicciones, pero cuando tú y yo aprendemos a confiar en Él, tú y yo podemos estar seguros que tú y yo podemos tener la victoria en nuestras vidas. Hay luchas, sí. Hay aflicciones, sí. Pero en medio de todas las cosas dice la palabra que Yahweh es el que nos guardará. Porque dice la palabra, dice que es a causa de, dice el libro de Hechos, que es a causa de diversas pruebas o tribulaciones que tú y yo tendríamos acceso al reino de los cielos. Y muchas veces cuando hablamos de tribulaciones, muchas veces podríamos pensar, bueno, pues alguien de nosotros, nadie quisiera pasar por tribulaciones. Pero sabes, ya hemos pasado, o tal vez estemos pasando por tribulaciones, o has pasado por tribulaciones. Porque cada circunstancia que vienen en nuestras vidas nos preparan, nos capacitan, nos transforman para cumplir el plan y el propósito por lo cual Yahweh nos llamó. Si no hubiera luchas en nuestras vidas, no hubiéramos llegado a una madurez que tú y yo tenemos tal vez el día de hoy. Si no hubieran venido las aflicciones que vinieron en nuestras vidas, tal vez nuestra fe no sería la misma que fue hace 3, 4 años. Porque a medida que pasamos por las luchas, por las tribulaciones, empezamos a conocer y mirar la mano poderosa de Yahweh en medio de nuestras vidas, obrando a favor nuestro. Pero solamente es cuando tú y yo pasamos por esas luchas, por esas tribulaciones en nuestras vidas, es cuando tú y yo podemos entender. Dice, vamos a 2 de Corintios segundo libro de Corintios 4, versículo 17. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, dice, que sobrepasa toda comparación. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, dice, sino en las que no se ven, dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, ¿qué dice la palabra? Son eternas. ¿Dónde tú y yo debemos de hacer tesoros? Di conmigo. Allá arriba, en los cielos, donde dice la palabra, ni la polilla ni el orín corroen o corrompen, sino donde dice poner nuestras cosas, dice, al poner nuestras miradas en las cosas que no se ven,
Dice, poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, dice, sino en las que no se ven, dice, porque las cosas que se ven, di conmigo, son temporales. Todo lo que hay en este mundo, di conmigo, es temporal y es pasajero. Pero las cosas que no se ven son aquellas que son eternas. Y es precisamente donde tú y yo hacemos tesoros de allá arriba en los cielos. Hebreos capítulo 8. Hebreos 11:8, perdón. Dice, por la fe Abraham, dice, al ser llamado obedeció, dice, saliendo de un lugar que había de recibir como herencia, dice, y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, en una tierra extraña, dice, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, dice, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudadanía, dice, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es, ¿quién dice la palabra? Es Elohim. Voltea con la persona que está a tu lado. Tú y yo aguardamos y esperamos ciertamente por ella. Por una tierra, dice la palabra, dice, que no tiene cimientos, sino cuyo constructor es ¿quién? Es Elohim. ¿Sabes? Yeshua dijo, no se turbe vuestro corazón. Dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, por tanto iré y prepararé lugar, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Pero sabes, Él nos dejó su Ruach HaKodesh para que tú y yo pudiéramos guiarnos, para que Él nos lleve, nos convence de pecado y de juicio en nuestras vidas. Solamente el único que lo puede ser, ¿quién es? Es el Ruach HaKodesh. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto tanto con la parashá? Tiene que ver parte y mucho, porque parte de lo que tú y yo estamos viendo, o de las cosas que se van a tratar, es precisamente de circunstancias que había ahí en la vida de arraigadas, tal vez en los hijos de Jacob, que a pesar de que si tú miras en los capítulos anteriores, cuando iba a ir a Betel, una de las cosas que Jacob les dijo era que se limpiaran, que una vez que fueran, sacaran de sus ídolos todas las cosas y que se limpiaran y purificaran. Pero vemos que en realidad hubo algo que no funcionó, porque las circunstancias y las cosas que se miraban en la vida de los hijos de Jacob, aún tanto en la vida de Dina, no eran hijos que fueran, si tú le quieres llamar, obedientes completamente a la verdad o a una rectitud, sino que había áreas en sus vidas que necesitaban ser tratadas, que necesitaban ser sanadas, si tú le quieres llamar, no solamente por la vida de los hijos, sino también tal vez por la misma vida de Jacob. Porque la palabra dice que no hagamos diferencias, dice, Padre, no os esperéis a quién, a vuestros hijos. Y tú y yo tenemos que tener cuidado cómo son nuestras acciones, cómo tú y yo nos comportamos. Dice versículo capítulo 13, Hebreos 13, creo que es versículo 14. Dice, porque no tenemos aquí, dice, una ciudad permanente, dice, sino que buscamos, dice, la cual está, porque dice la palabra, la cual está por venir. Capítulo 11, versículo 16. Dice, pero en realidad anhelan, dice, una patria mejor, dice, es decir, dice, la celestial. Dice, por lo cual Elohim no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos. Dice, pues les ha preparado una ciudad. ¿Sabes? Él está preparando un lugar y una morada ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Y sabes, es a causa de las tribulaciones y las aflicciones que tú y yo tendremos acceso al reino de los cielos. ¿Cuántos queremos ¿cómo se llama? Heredar el reino de los cielos? ¿Todavía deseamos? Amén. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no es que vengan luchas. Hay muchas veces que decimos, bueno, es que son las tribulaciones. Sí, pero la misma palabra dice que cuando Él venga y dice, después de que todas estas comiencen a acontecer, dice, y el sol se oscurecerá, dice, y etcétera, etcétera, dice, y después de estas cosas, dice la palabra, dice que veríamos la señal del Hijo del Hombre. Pero sabes, es Mateo capítulo 24, tú lo puedes leer, pero hay luchas, y eso nos habla que habrá luchas, que habrá tribulaciones, ¿quién? En nuestras vidas. Pero en medio de las luchas, de las tribulaciones, es donde tú y yo permanecemos y confiamos en aquel que tú y yo estamos creyendo. ¿Cuánto lo entendemos? Es donde verdaderamente se ve probada nuestra fe y nuestra fidelidad ¿a quién? A las cosas de Yahweh. Muchas veces tú y yo podemos mirarlo. Podríamos decir, ¿podemos verlo? No. Dice la palabra, dice que Elohim es espíritu.
Pero a pesar de que tú y yo no vemos, sí podemos entender y saber a través de las Escrituras que Él está con nosotros. Que su palabra dice, porque nunca te dejaré y porque nunca te desampararé. Que cuando tú y yo aprendemos a confiar en la palabra de Yahweh, podemos estar confiados y seguros de que Yahweh nunca nos ha abandonado y de que Yahweh nunca nos ha dejado. Porque dice su palabra, dice que la obra que Él empezó, Él la terminaría y la perfeccionaría hasta el día de su venida. ¿Cuántos están nuestras vidas en las manos de Él? Tú y yo tenemos la certeza y la seguridad de aquel que empezó la buena obra en nosotros, di conmigo, Él la terminará hasta el día de su venida. Y la obra que Él ha empezado en tu vida, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, ciertamente Él la terminaría hasta el día de su venida. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es permanecer fieles delante del Padre. ¿Cuántos fieles hay aquí? Amén. Yo creo que no me entendían, ¿verdad? ¿Cuántos fieles? Amén, ¿verdad? Yo creo que es el frío que nos relajó un poco, ¿verdad? Pero sabes, es por la fidelidad del Padre. Es por la fidelidad que tú y yo tenemos de Él, por la fidelidad que tú y yo tenemos en su palabra. Nuestra ciudadanía, bueno, ya hablamos, nuestra ciudadanía no es aquí, sino que nuestra ciudadanía es en los cielos. Vamos al capítulo 37, dice, y estas fueron las generaciones de Jacob. Dice, estas fueron las generaciones, dice, de Jacob. José era de 17 años de edad, dice, cuando pastoreaba las ovejas de sus hermanos, dice, y él estaba criado, dice, con los hijos, dice, de las mujeres, dice, de su padre Silpa de Vile, dice, y los trajo, dice, su padre, dice, a darles informes negativos acerca de ellos. Pero fíjate, dice que esta es la historia o de las generaciones de quién, de Jacob. No nos habla precisamente de las historias de quién, de José. Vamos a 1 Crónicas capítulo 5. 1 Crónicas capítulo 5, versículo 2. Dice, aunque Judá prevaleció, dice, sobre sus hermanos, dice, y de él precedió, dice, el príncipe, dice, y los derechos y la primogenitura pertenecían ¿a quién? A José. Recordemos que Judá, Rubén, ¿quién era? Era el primogénito. Mas sin embargo, por la acción que Rubén había cometido, de profanar el hecho o la cama de su padre, por la acción que él había tomado, la primogenitura le fue ¿a quién? Le fue quitado. Y ahora esa primogenitura le fue pasada ¿a quién? A José. Recordemos que José fue el primer hijo ¿de quién? De Raquel. A quien le vino y le fue pasada ¿qué cosa? La primogenitura. Y a él se le fue dada, mas sin embargo, por las cosas que tú y yo vemos, quien tenía la preeminencia sobre todas las cosas, ¿quién era? Era Judá. Si tú y yo podemos mirar una cosa muy interesante. Toda la historia que tú y yo podemos mirar aquí habla en torno a la vida de Judá y a la vida de José. Porque precisamente por la vida de José vino el linaje ¿de quién? Del Mesías Yeshua. Y no solamente el linaje de la vida de Yeshua, sino también por la vida de Jacob, de la división de las dos tribus que se llevaron, que suscitaron a cabo, que tú y yo podemos encontrar en Corintios, 1 Corintios capítulo 9, 11 y 12. Sí, es no Corintios, no, ya me fui para allá, es Reyes, perdón. No se me quieran viendo raro, díganme, no, pastor, es en Reyes. Primera de Reyes capítulo 11, 12, todo lo que tú y yo podemos encontrar. Aún la división que se llevó por las tribus perdidas, fue el propósito de la multiplicación para que a través de esa semilla que fue regada entre todas las naciones pudiera venir la bendición ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice, grande es este misterio, difícil de entender, dice, pero que no tendría el cumplimiento hasta que la totalidad de los gentiles haya entrado. ¿Por medio de quién? ¿Por quién tú y yo somos injertados en ese olivo que representa a Israel? Por medio de la sangre redentora ¿de quién? De Yeshua. Ellos por su incredulidad, por no haber creído, dice que nosotros por la incredulidad de ellos, de no haber creído, tú y yo fuimos injertados ¿de quién? En ese olivo. La misma palabra en el libro creo que es el libro de Deuteronomio, dice la palabra, dice, porque provocaré a celos, dice, con uno que no es mi pueblo. Sabes, por medio de esa división que hubo y en torno de todo este conflicto que tú y yo podemos mirar, tanto quién era el primogénito, que era la descendencia de cada uno de ellos, vino la bendición para cada uno de quién, para cada uno de nosotros. Aún las circunstancias que tú y yo podemos mirar
las cosas que sucedieron, las cosas que pasaron, que tal vez pudieron, que podemos mirar que no fueron nada agradables y con situaciones que no fueron nada gratas y que vemos, a pesar de que la vida de José fue vendido y que fue tratado y que trataron de quitarle la vida, todo fue con un plan y con un propósito ¿de quién? Del Padre. Aún el conflicto que tú y yo podemos mirar de Jacob, el conflicto que tuvo de Jacob con Labán y que primero le entregó a Lea y después le fue entregado a Raquel y después todo fue con el fin y con el propósito para que por medio de ellos pudieran venir lo que tú y yo conocemos como las 12 tribus o los 12 hijos de quién? De Israel, que le conocemos como las 12 tribus de Israel, de donde fueron formados. Y aún todo lo que tú y yo podemos encontrar, la túnica que le fue preparada a José, los colores que José llevaba o que José portaba, precisamente nos hablaban de la identidad de cada quien, de cada una de las tribus. Y no solamente de cada una de las tribus, pero si vemos un poco más allá o en detalles, podríamos entender de dónde fueron relacionados, de dónde eran sacadas precisamente cada parte de cada familia, de cada tribu, de dónde fueron arrojados y de dónde fueron dispersados. Pero es con el fin y el propósito de poder entender nuestra identidad, de saber que aún todo lo que tú y yo podemos mirar, todo lo que sucedió fue con el fin y con el propósito de quién, de Yahweh. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirar es en el libro de los Reyes, ¿quién fue el que suscitó la división? Si tú miras cuando dice la palabra, dice que cuando ellos trataron de regresar y trataron de retornar. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que dice Yahweh, dice, no lo hagan. Dice, porque yo mismo he permitido o he suscitado que todo eso. ¿De quién fue el plan y el propósito de que se diera la división de las 10 tribus o de las 12 tribus? Fue con el fin y el propósito de quién? De Yahweh, para que a través de esa semilla tú también pudiéramos alcanzar la bendición a nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Que a través de esa división también vino la bendición sobre quién, sobre nosotros. Porque dice la palabra, dice que no es por sangre, sino es por quién, en la fe en el Hijo de Yeshua, que tú y yo somos salvos, pero es por medio de la fe que tú y yo somos injertados donde en ese olivo que representa Israel y donde somos partícipes de los pactos y de las promesas que se nos fueron dados. Vamos a capítulo 38, si tú puedes mirar, entendemos o el relato acerca de la vida de Judá y de los dos hijos más importantes que nos habla acerca de la vida de Jacob, de Judá. Vamos a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, lo que fue, eso será, dice, y lo que se hizo, dice, eso se hará. Dice, no hay nada nuevo, que dice la palabra, debajo del sol. Cada evento del pasado es una advertencia, del mensaje o una profecía, si tú y yo queremos hablar de los eventos futuros. Cada cosa que tú y yo vemos que sí ha establecido, que ha sido hecho, dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que cada evento que tú y yo podemos mirar a través de la palabra, aún cada evento relacionado con la vida de José, nos da una imagen o representa al tiempo venidero, que representa también la imagen de quién, de Yeshua. Aún si tú y yo podemos mirar la túnica de José, que los hermanos le quitaron y que fue ensangrentada, nos hablaban precisamente de lo que sucedería con la vida de quién, de Yeshua, sobre cuál dice la palabra que le quitaron el manto, dice, y echaron suertes. También dice que la palabra que estaba ensangrentado. Pero todo lo que está escrito tendrá el cumplimiento donde, en el tiempo venidero. Dice la palabra, dice que todo es sombra de las cosas que habrían que de venir, pero la realidad de todas esas cosas, ¿quién es? Es el Mesías. Cada circunstancia, cada evento que tú y yo podemos mirar dentro de las escrituras es algo que tendrá su cumplimiento y que tendrá su propósito. Hay un paralelismo en el cual tú y yo podemos encontrar y poder mirar muchas de las cosas, y por último, si quieres, te doy una lista muy grande que tú y yo podemos encontrar entre el paralelismo de la vida de José y las cosas que pasaron y las cosas que sucedieron. Vamos a Génesis capítulo 37, dice, estas fueron las generaciones de Jacob. Dice, Jacob era de 17 años de edad, ¿sabes? Estaba pequeño, ¿sabes? Primeramente, cuando Jacob le nace a su hijo José, si vemos a través de las genealogías, pudo haber que tenido 90 o 91 años, ¿quién? Jacob, cuando nace José.
Después dice la palabra, dice que que José, perdón, era de la edad de 17 años. Podríamos entender que ya Jacob ya no era de una edad de 90, sino que la edad de Jacob ya era alrededor de los 107 años, aproximadamente 107 o 108 años. Y era una persona que estaba avanzada. Ahora, si tú y yo podemos seguir leyendo en el versículo 2, dice, y estas fueron las generaciones, dice, y Jacob habitó en la tierra, dice, como peregrino su padre, dice, en la tierra de Canaán, dice, y esta es la historia de las generaciones de Jacob. Dice José tenía 17 años, dice, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Dice, el joven, dice, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. ¿Sabes? Aquí lo interesante es que no hace nada referencia a los hijos de quién, de Lea. No hace referencia a los hijos de Lea, ni mucho menos tampoco referencia a quién, a los hijos de Raquel, que era su hermano menor. ¿Quién era? Benjamín. Sino que habla acerca de los hijos de quién, de Bila y de Silpa. Cuando los otros, una de las cosas que los demás estaban haciendo, los demás hijos de Jacob, estaban apacentando o tomando el cuidado del rebaño de las ovejas. Porque vemos que después la orden de su padre había sido de ir a buscar a quién, a los hermanos. Una de las cosas que tal vez la palabra no nos muestra, pero tal vez había una preferencia o algunos privilegios que tal vez los hijos de Bila y de Bila y de Silpa tenían, que no andaban al cuidado precisamente de quién, de las ovejas, como todos los demás hermanos. En el cual después dice la palabra, dice que Jacob vino y dio un informe negativo acerca de la vida de quién, de ellos. Para nosotros, ¿qué representa? Hay mucho que tú y yo podemos aprender a través de las Escrituras. Porque todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser ministros de quién, de Yahweh. Dice la palabra que se nos dio un ministerio de reyes y de sacerdotes, de pastorear y de tener cuidado de quién, sobre las ovejas. Pero ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? No estaban tomando el cuidado ni la responsabilidad de que las ovejas tuvieran el suficiente pasto, el alimento para que las ovejas fueran alimentadas. Siempre en la vida y en el corazón de nosotros debe haber y debe existir una palabra que pueda traer aliento a la vida y al corazón de otra persona, para guiarlas, para ministrarlas, para que a través de nuestras vidas pueda venir ese alimento, aún nosotros como pastores, de que el alimento fresco pueda venir de la presencia de Yahweh. ¿Para quién? Para que las ovejas, ¿qué es lo que la oveja necesita? El pasto, el alimento fresco para ser alimentado. Y con lo que tú y yo somos alimentados es a través de la palabra y de la Torah de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestras vidas deben de ser alimentadas. Por eso, ¿cuántos de nosotros meditamos en su palabra de día y de noche? ¿Por qué debemos de meditar en su palabra de día y de noche? ¿Sabes? Siempre debe de haber una palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder dar a otro que lo necesita. En nuestras casas, en nuestras familias, que pueda venir una palabra que pueda traer dirección, pero que pueda ser ese alimento fresco y ese pasto fresco en la cual la persona pueda ser saciada y pueda ser alimentada. ¿Cuánto lo entendemos? Pero debe de haber algo en nosotros, algo que tú y yo podamos dar, ¿sabes? Y dice la palabra, dice que vinieron y trajeron este informe delante de Jacob su padre. Dice que era de edad de 17 años. A la edad de 17 años todavía se es que inmaduro. Porque si tú y yo vemos y avanzamos un poquito, dice la palabra, dice que que José empezó a tener sueños. Y no es que los sueños de Jacob fueran sueños que vendrían, de José, vinieran del corazón de José. Eran sueños, si tú le quieres llamar, proféticos, no solamente de lo que sucedería con la vida de José, cuando José fuera y habitara en la tierra de Egipto y diera lugar para que toda la descendencia de Israel pudiera entrar y que se pudieran hospedar en la tierra de José. Y vemos que en aquel momento los hijos, sus hermanos, en ese momento se cumplió la palabra, quienes se postraron delante de José, ¿quiénes fueron? Sus hermanos. Mas sin embargo hay algo muy interesante también que nos muestra. Porque dice la palabra, dice que los hijos de José no la reconocieron. Que los hermanos no reconocieron a la vida de José. ¿Por qué es que no le reconocieron a José?
Porque José no cargaba las vestiduras que le habían sido dadas por quien, por su padre, que lo cual traía una identidad a la vida y al corazón de esta persona sobre la vida de José, sino que los atuendos que José cargaba eran los atuendos de quién, del mundo. No lo reconocieron. Sabes, mucho de lo que tú y yo podemos mirar hoy en día es problema y una falta de ¿qué? De identidad. De que aún Judá no ha podido reconocer a quién, a su hermano, si tú le quieres llamar Efraín, perdido entre las naciones. ¿Por qué? Porque no nos hemos despojado de las vestiduras que hemos venido arrastrando del trasfondo de todo el cristianismo, cuanto lo entendemos. Porque venimos cargando, dice la palabra, es que él provocaría celos con uno que no era su pueblo. Sabes, tú y yo no podemos provocar a celos al pueblo de Yahweh o el pueblo escogido, arrastrando y cargando nuestras mismas circunstancias, nuestras mismas festividades, nuestras mismas creencias, las mismas festividades que celebra todo el mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Hasta el momento en el que tú y yo venimos y adoptamos la ciudadanía, la imagen correcta que representa Israel, donde empezamos a ser guardadores de las fiestas, guardadores de los mandamientos, guardamos el día de Shabbat, tenemos los nombres restaurados, tenemos los mandamientos y todas las cosas que fueron dadas, las festividades y los días solemnes que fueron entregados, en ese momento donde a través de nuestras vidas se mirará y se reflejará una verdadera identidad, como parte del pueblo de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no es hasta otro momento. Por eso es importante que tú y yo guardemos todo lo que se nos fue dado a través de ¿qué? De la palabra, todo lo que Yahweh constituyó, dice la misma palabra, dice, porque todo lo que digan, dice, porque los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moisés, mas dice, mas no hagan como ellos. Dice, porque ellos dicen y no hacen, porque tienen cargas que ni ellos mismos pueden cumplir. Mas sin embargo, todo lo que está escrito en la ley de Moisés y que Moisés hizo, a eso háganlo y eso cumplan. ¿Qué somos guardados a tener que ser cada uno de nosotros? No lo que hizo Judá, ni lo que hizo la casa de Judá, sino que somos llamados a hacer todo lo que está escrito en esta palabra. ¿Y qué es lo que está escrito? Sus mandamientos. Si pudiéramos ponerlo de una manera más en clara, ¿qué es aquello que tiene que ser restaurado? Las festividades, las fiestas, primeramente sus fiestas, el día de reposo, el cuarto mandamiento, los nombres, y falta una por ahí. Sus mandamientos, porque son el Shabbat, es el cuarto mandamiento, el día de reposo, pero en el cuarto mandamiento de las fiestas, los nombres restaurados que tú y yo conocemos, y dice la palabra, dice que el Mesías, Hechos capítulo 3, que el Mesías no vendrá y no retornará hasta que todo eso, dice, el Mesías no retornará, dice, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene que ser restaurado? Precisamente eso. Ahora, lo que tú y yo podemos mirar acerca de la vida de José, o sea, dice que era el hijo. Dice que todos los hermanos lo odiaban porque era el hijo preferido de su padre. Sabes, hay dos cosas muy diferentes. Una es resaltar las cualidades y una es la preferencia o el favoritismo. Cada hijo, voltea con la persona que está a tu lado, dile, cada hijo es diferente. Pero no porque es diferente se ama más a uno que a otro. Porque una cosa son las cualidades que ellos puedan tener, los dones que cada hijo pueda tener. Y conforme al don que cada hijo tiene, mayor es la responsabilidad de tal persona, pero no hay un favoritismo. Tal vez dices, pastor, bueno, tú nomás tienes uno. Sí, pero es algo que no se puede cambiar. Si tú miras la historia del hijo pródigo, ambos tenían los mismos derechos. Y aunque cada uno era diferente, cada uno tenía que entender el rol que cumplía. Porque si tú puedes mirarlo, dice que el hijo pródigo que había estado y que había perdido todo lo que tenía, dice, iré y regresaré y retornaré a la casa de ¿quién? De mi padre. Dice, pero el hijo, dice, ¿qué es lo que hizo el padre? Preparó el becerro más gordo para recibir ¿a quién?
al Hijo. Y eso es lo que es la representación de quien todos nosotros que andamos perdidos, sin esperanza y sin elogio en el mundo, en el cual dice la palabra, dice que Él nos recibió y Él nos tomó y nos recibió como pueblo. Dice la palabra, dice que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos considerados y miembros de la familia de quién, de Elohim. Dice, donde ahora nuestro espíritu clama y dice, Abba Padre, Padre nuestro, o Padre mío. Ahora, ¿qué es lo que hizo el hijo que se había quedado en casa? Tenía todo, mas no había tomado de los derechos que le pertenecían. De tal manera que cuando dice, Padre, todo este tiempo he estado en tu casa. Dice, y no has hecho nada por mí. Dice, porque todo esto te corresponde. Lo mismo sucede con nosotros. Yahweh no hizo ninguna excepción. En el momento que tú, a pesar de que andábamos perdidos, una vez que el Padre nos toma, nuevamente nos restaura y nos trae nuevamente hasta su casa. Y no hace acepción de ninguno. Dice la palabra, dice, porque uno mismo será la ley tanto para el nativo como para el extranjero. Dice, aquel que se quiera acercar a Yahweh para servirle, para amarle, para reverenciarle, dice, uno mismo será la ley para quien, tanto para el que es nacido en Israel, como aquel que es gentil, que es pagano, que desea acercarse a Él, tendrá que guardar los mandamientos de ¿quién? Del Padre. Es lo mismo. Ahora, qué importante es para nosotros. Dice que era el hijo de su vejez. Sabes, la palabra el hijo de su vejez es una expresión que era a menudo utilizada para aquella persona que iba a estar a cargo del cuidado de las cosas de su padre. Sobre la persona que iba a estar de apoyo o de habitar en la casa de su padre para aprender, etcétera, etcétera, pero que iba a ser de apoyo para estar ¿a quién? Enseguida de su padre. O sea, pero recordemos que José, no era el hijo menor, no era el hijo de su vejez. El hijo de su vejez, ¿quién era? Era Benjamín. Podemos mirar que por un lado había un favoritismo en la vida de ¿quién? De José. Tanto así que los hermanos planearon de tratar de quitarle la vida. Ahora, en medio de todas las circunstancias que pueden venir y por muy difíciles que puedan venir a nuestras vidas, di conmigo, Yahweh siempre estará en control de todas las cosas. A pesar de que tú no entiendas y de que no entendamos el plan y el propósito completamente de lo que Yahweh está haciendo, por muy difícil que pueda parecer el panorama, las circunstancias a nuestro alrededor, no dudes o no dudemos que Yahweh está en control de todas las cosas. Si tú miras la vida de José, José fue odiado por sus hermanos, fue vendido, pero si tú miras, sus hermanos trataron de quitarle la vida. Mas sin embargo hubo uno que dijo, ¿saben una cosa? No lo hagamos. Y dice la palabra, dice que lo metieron a la cisterna, y generalmente una cisterna, en las cisternas tenía que haber agua. Mas sin embargo, lo meten a la cisterna y no había nada de agua. ¿Quién estaba obrando atrás de todas las cosas? Yahweh. ¿Quién permitió que José fuera a habitar a la tierra de Egipto? Yahweh. Pero que fuera a habitar como copero también de las cosas del rey fue él, quien fue preparando cada una de las circunstancias. Si José se hubiera quedado en la casa de su padre, sabes, hay cosas que Yahweh va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y lo único que tú y yo tenemos que hacer es guardar callados y en los secretos y esperar que Yahweh haga las cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? El error de José que fue hablar todo ¿a quién? A sus hermanos. Si tú puedes decirlo, sí, sus hermanos tenían que entender, pero quien tenía que guardarlos en los secretos, si tú le quieres llamar, y quien lo iba a dar a luz en el tiempo propicio, ¿quién iba a ser? Yahweh, porque ciertamente se cumplieron. No solamente en la vida de José, sus hermanos se postraron delante de él, lo reconocieron, pero si también podemos mirar que es una imagen de lo que representa el Mesías, dice la palabra, dice que todos se postrarían delante de ¿quién? Delante de Yeshua. Hay un gran paralelismo en la vida dentro de uno y del otro. Y lo que tú y yo tenemos que entender es que cada proceso y cada circunstancia es porque Yahweh está en control de todas las cosas. Aún en la hija, cuando fue con la esposa de Potifar, ¿quién lo permitió? Yahweh. Y fue encarcelado, si tú le quieres llamar, injustamente. Pero si tú puedes mirar, nunca
José abandonó los principios que se le fueron entregados. Porque la misma palabra dice que huyamos de las pasiones juveniles. ¿Qué es lo que hizo José? Huyó en medio de la tentación. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer? Cuando viene la tentación a nuestras vidas, tú y yo tenemos que huir. Dice la palabra que no proveamos para los deseos de la carne, que son sin fruto. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Pastor Hugo siempre decía, dice, yo cojeo de este pie y tú de cuál cojeas. ¿Cuántos entendemos que cada uno de nosotros tiene una área débil en nuestras vidas? No somos perfectos, ¿sabes? La área débil tuya tal vez no es la mía, pero tal vez tu área débil o tu área fuerte es mi área débil. Y cada uno de nosotros tenemos un pie o un área donde tú y yo fallamos, donde tú y yo cojeamos. Y tenemos que aprender cuáles son nuestras debilidades, para que en medio de nuestras debilidades, quien haga el medio de nosotros, quien sea, es Él. Dice la palabra, basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es rendir completamente nuestras vidas delante de ¿quién? Delante del Padre. No es por nuestras fuerzas, sino es en Él que tú y yo podemos hacer las cosas. Y cada circunstancia, por muy difícil, y con esto quiero terminar, por muy difícil que pueda parecer, quien tiene el control de todas las cosas, ¿quién es? Es Él. Cada circunstancia. Si Yahweh nos permitiera ver lo que Él desea hacer en nuestras vidas y hacia dónde Él desea llevarnos, tal vez muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a recibir el trato del Padre. Pero Yahweh es así, Yahweh no te muestra nada, sino que poco a poco va permitiendo que tú vayas avanzando, que tú vayas creciendo. Dice la palabra, dice Zacarías capítulo 3, Zacarías capítulo 13. Dice, y te refinaré, dice, como se refina la plata. Dice, y los probaré como se prueba el oro, dice. Invocará él mi nombre, dice, y yo le responderé. Diré él, dice, él es mi pueblo, y él dirá, él es mi Elohim. Sabes, cada circunstancia, cada lucha, dice la palabra, dice que él nos metería y nos refinaría como se prueba la plata. Cada circunstancia en nuestras vidas, cada hecho que Yahweh nos permite pasar, es con el fin y con el propósito de conmigo de refinarnos y de purificarnos. Si José hubiera quedado en la casa de su padre, el trato y lo que Yahweh deseaba hacer con su vida no se hubiera cumplido. Pero por medio de la vida de José fue preservada toda aquella generación del pueblo de Israel. Y sabes que es una de las cosas que cuando ellos fueron a habitar a la tierra de Egipto, dice que José entendía, o te podemos entender que José entendía que su padre Jacob no iba a desear permanecer donde en la tierra de Egipto, sino que se le dio un lugar en la tierra de donde, de Gosén, donde fueron a morar. La palabra dice que aunque tú y yo estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está donde, está allá en los cielos. Aunque estamos aquí, Yahweh aquí tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y en ese plan y en ese propósito, di conmigo, Él me va a purificar, Él me va a refinar para que yo pueda cumplir el propósito por lo cual Él me llamó. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre Yahweh, haznos entender que cada trato en nuestras vidas, cada circunstancia, aún por muy extraña que pueda parecer y que no entendamos, ayúdanos a entender que eres tú obrando y que eres tú haciendo. Y que eres tu Padre Yahweh quien lo ha permitido en nuestras vidas. Y no lo has permitido, Padre Yahweh, sino solamente para que ya nuestras vidas sean purificadas, sean refinadas. Para que a través como se prueba el oro y la plata, podamos entender que tú estás obrando en cada cosa y en cada circunstancia. Que a pesar de que no miramos los resultados y que no miramos que las cosas suceden, eres tú obrando detrás de cada situación y de cada problema. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que para alcanzar el propósito por lo cual tú nos has llamado,
tú tendrás un trato con la vida de cada uno de nosotros. Pero que en medio de ese trato, tú prepararás las cosas de modo que podamos entender que no has sido tú, Padre Yahweh, quien nos has llevado a este lugar, sino que eres tú quien nos has traído, así como dijo José, que no guardó rencor, Padre Yahweh, en su vida ni en su corazón, sino que José entendió que había sido tú, que lo habías dejado llevar por todo eso y permitir el trato en su vida para que el pueblo de Israel pudiera prevalecer aún en ese tiempo de hambruna. Gracias, Padre Yahweh, porque eres tú quien nos ayudas a prevalecer en medio de cada circunstancia, y que eres tú, Padre Yahweh, obrando en toda situación. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén.